Imaginad por un momento un mundo que se alzaba orgulloso sobre las aguas, un imperio tan vasto que decían que superaba en tamaño a Libia y Asia juntas, un lugar donde los templos brillaban con metales preciosos, donde los muros eran rojos, blancos, negros, y los muelles estaban tan llenos de barcos que parecían enjambres de abejas vibrando sobre el mar. Imaginad ciudades de círculos concéntricos, puentes, canales, jardines colgantes y campos fértiles que daban fruto más allá de lo imaginable. Y ahora, imaginad que todo eso desapareció en una sola noche, tragado sin piedad por el océano, y que desde entonces, durante más de 2000 años, ha habitado un lugar extraño no en los mapas, sino en el territorio inabarcable de los sueños, las leyendas y las obsesiones humanas. Porque, dime, ¿cómo es posible que algo que tal vez nunca existió siga teniendo tanto poder sobre nuestra imaginación? Dicen que fue Platón quien sembró la semilla, que fue él quien escribió que más allá de las columnas de Hércules, donde el mar se ensancha hacia el infinito, había una isla inmensa llamada Atlántida, hogar de un pueblo fuerte, sabio y rico, tan poderoso que quiso someter al mundo conocido y que sólo los atenienses, jóvenes y valientes, se alzaron contra su soberbia, y que los dioses, indignados por su orgullo y su codicia, la castigaron, haciendo temblar la tierra y desatando aguas tan furiosas que, en apenas un suspiro cósmico, la isla entera desapareció, sumergida en un abismo que aún hoy parece susurrar su nombre entre las corrientes marinas. Y entonces uno se pregunta, ¿fue la Atlántida solo el sueño febril de un filósofo que buscaba enseñar con metáforas sobre política y moral? ¿O fue el eco lejano de una catástrofe real que la humanidad se empeña en no olvidar? Porque el misterio se vuelve más profundo cuando sabemos que Platón asegura que su historia le llegó de Solón, el sabio legislador ateniense, quien viajando hasta Egipto oyó de labios de los sacerdotes que miles de años antes una gran civilización se perdió bajo las aguas. Y uno se pregunta, si fue solo un cuento, ¿por qué ubicarlo en tiempos tan remotos? ¿Por qué dar tantos detalles sobre la geografía, la riqueza, la organización política, la religión de los atlantes? Y aquí estamos, miles de años después, con científicos, arqueólogos, místicos y aventureros, todos atrapados en la misma telaraña de preguntas, buscando señales bajo el mar, en cuevas, en mapas antiguos, porque algo en la Atlántida nos llama, nos inquieta y nos arrastra, como si no pudiéramos soportar la idea de que un mundo tan magnífico pudiera haberse esfumado sin dejar rastro. Y quizá lo que de verdad buscamos no es tanto una isla hundida, sino saber si lo que nos cuenta Platón es una advertencia, un espejo en el que mirarnos y ver el precio de la soberbia humana. Así que, dime tú que me escuchas con el corazón latiéndote más fuerte, ¿dónde estaba la Atlántida? ¿Existió realmente?
¿por qué su sombra sigue acechando los mapas, los libros y hasta las misiones secretas de exploración submarina? ¿Será que no queremos encontrarla para que siga viva en el reino de los sueños y los misterios? Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la Atlántida, mito o realidad. Dicen que todo empezó con Platón. Sí, con aquel filósofo que no solo hablaba de ideas y repúblicas, sino que parecía querer dejar entre sus diálogos mensajes cifrados para el futuro, porque fue en sus obras Timeo y Critias donde plantó la semilla del enigma más grande de la antigüedad. Y en esas páginas, escritas allá por el año 360 a.C., Platón no se limita a soltar un cuento, no, lo cuenta con tal detalle, con tal seguridad, que uno no sabe si está escuchando historia o poesía. Y dice que fue Solón, el gran legislador ateniense, quien viajó a Egipto y allí, en los templos de Sais, escuchó de los sacerdotes un relato tan viejo que hacía temblar la memoria. Un relato de ciudades perdidas, mares devoradores y civilizaciones que se alzaban y caían como castillos de arena, y que aquello ocurrió hace 9000 años antes de Solón, es decir, unos 11.500 años atrás desde nuestro presente. Un tiempo tan lejano que casi parece un susurro de otro mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué Egipto? ¿Por qué Platón hace venir la historia desde los sabios egipcios? ¿Acaso porque sabía que Egipto guardaba secretos más antiguos que la misma Grecia? Porque los sacerdotes, según él, se reían de los griegos llamándolos niños, incapaces de recordar los grandes cataclismos que habían borrado civilizaciones enteras. Y es ahí donde la Atlántida emerge no solo como un lugar, sino como un aviso, un recordatorio de que el mundo, tal como lo conocemos, no es eterno ni invulnerable, y de que basta un temblor de tierra o un rugido de las aguas para devolvernos a la nada. Platón describe aquella isla más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamaríamos el Estrecho de Gibraltar, un lugar que, según él, era el paso hacia un océano sin límites. Y cuenta que en Atlántida había reyes, ejércitos, leyes perfectas y templos tan fabulosos que sus paredes estaban cubiertas de oricalco, un metal que nadie ha vuelto a ver jamás y que brillaba como fuego al sol. Y dice que aquellos atlantes eran poderosos y sabios, pero también arrogantes, y que quisieron conquistar el Mediterráneo entero, imponiendo su yugo a Europa y Asia. Y fue entonces cuando los dioses decidieron que la soberbia no podía quedar sin castigo, y la hundieron bajo el mar en un solo día y una noche de infortunio. Ahí está el enigma, porque mientras Platón dice que lo suyo es historia verdadera, nadie más en la antigüedad, ningún otro autor de peso, repite con semejante certeza el relato.
Nadie más habla de ciudades concéntricas, de ejércitos atlantes ni de oricalco ardiente. Y eso ha hecho correr ríos de tinta, porque unos dicen que Platón inventó la Atlántida como metáfora para explicar su visión política, como un espejo para mostrar cómo la corrupción destruye hasta el más grande de los imperios. Y otros creen que no, que ahí late la memoria de una catástrofe real, quizá un terremoto, quizá un volcán, o tal vez el recuerdo deformado de un continente que existió y se perdió, y que se convirtió en mito porque nadie sobrevivió para contarlo. Pero dime, ¿no es extraño que un filósofo tan meticuloso, tan obsesionado con la precisión, se entretuviera en inventar medidas exactas, descripciones minuciosas, genealogías de reyes y hasta planos urbanísticos? Porque Platón habla de anillos de agua y tierra, de templos dedicados a Poseidón, de fuentes calientes y frías brotando juntas, de canales tan grandes que podrían albergar trirremes, y de muros construidos en franjas de distintos metales. Y uno se pregunta si todo eso es invención o memoria. Y mientras nos hacemos esas preguntas, el nombre de Atlántida sigue flotando como un perfume antiguo en cada conversación sobre continentes hundidos. Porque sea mito o realidad, lo que Platón nos regaló fue algo más que un lugar. Nos regaló el misterio, el mismo misterio que nos tiene aquí hoy, hablando de una isla que quizá nunca existió y que sin embargo sigue viva en cada uno de nosotros. Y si uno se deja llevar por las palabras de Platón, lo que surge es un cuadro tan vívido que casi parece que pudiéramos caminar por sus calles. Porque lo que sí sabemos, o al menos lo que está escrito, es que la Atlántida era, según el filósofo, una isla inmensa, mayor que Libia y Asia juntas. Un territorio vasto y fértil, rodeado por un mar navegable, donde los reyes se sucedían en linajes bendecidos por Poseidón, el dios del mar, que, enamorado de una mujer mortal llamada Clito, engendró con ella 10 hijos, repartiendo entre ellos el gobierno de aquella tierra maravillosa. Y el mayor de todos, Atlas, dio nombre tanto a la isla como al océano que la rodeaba. Platón no se detiene en vagas alusiones, no. Nos entrega medidas, distancias, números casi obsesivos. Habla de anillos concéntricos de tierra y agua que formaban la capital, donde el templo de Poseidón y Clito se alzaba majestuoso, recubierto de plata por fuera y de oricalco por dentro, un metal que, según cuenta, relucía con un fulgor rojizo, más precioso que el oro, y todo estaba dispuesto con un orden tan perfecto que uno no puede evitar pensar en las maquetas de los arquitectos, con sus escalas y sus proporciones exactas, porque había puentes que unían los anillos, canales que llevaban el agua hasta el mar, muros de distintos colores, negro, rojo y blanco, y puertos tan grandes que podían acoger a 1200 barcos de guerra, con sus arsenales y sus diques llenos de víveres y aparejos. Y ahí está el detalle que enloquece a historiadores y soñadores por igual. Porque Platón no solo habla de arquitectura, sino también de recursos,
cuenta que la tierra Atlante producía todo en abundancia: metales, frutas, ganado, incluso hierbas medicinales, y que los animales más exóticos, incluidos elefantes, vagaban por sus campos, y pinta una civilización rica, culta, devota de sus dioses, pero también cada vez más ávida de poder, tanto que, cegados por su prosperidad, los atlantes decidieron expandir su dominio, lanzando sus ejércitos contra Europa y Asia, hasta que los atenienses se les opusieron en un combate en que Platón eleva casi a hazaña épica, y dice que fue entonces cuando los dioses, indignados por la soberbia atlante, decidieron barrerla de la faz de la tierra. Así lo cuenta él. En un solo día y una noche de infortunio, la Atlántida se hundió en el mar, tragada por terremotos y olas gigantescas, y quedó sepultada bajo aguas tan profundas que ningún marinero volvió a encontrar rastro alguno de aquella civilización perdida. Y es ahí donde nace la leyenda, porque lo que Platón describe es un fin tan absoluto, tan devastador, que casi parece un castigo divino. Y sin embargo, uno se pregunta, si fue solo una metáfora, ¿por qué tantos detalles, tantas cifras, tantos nombres propios? Y desde entonces lo que sabemos o creemos saber son esas palabras grabadas en los diálogos de Platón, que han sobrevivido más de 2 milenios alimentando la curiosidad de emperadores, exploradores, científicos y charlatanes por igual, porque no hay otra fuente antigua que describa con esa exactitud la Atlántida. Ningún otro texto que nos hable de sus templos, de sus canales, de su oricalco ardiente. Y aún así, ahí está, flotando como una promesa o como una burla, recordándonos que lo conocido y lo desconocido a veces solo están separados por una grieta muy fina. Y mientras tanto, los mapas antiguos, las crónicas medievales y hasta los satélites modernos siguen buscando esa isla imposible, convencidos de que si Platón dejó tantos detalles, no pudo haberlo inventado todo, porque quizá, solo quizá, bajo las aguas sigan durmiendo las ruinas de un mundo que una vez fue real. Y aquí empieza el verdadero torbellino, porque cada línea que Platón escribió, hay 1000 preguntas que siguen flotando como sombras sobre el agua. Y la primera, la más grande de todas, es si la Atlántida existió de verdad, o si fue solo una parábola, una metáfora política para advertir a los atenienses sobre los peligros de la corrupción y la soberbia. Porque hay quien dice que Platón, siempre preocupado por la virtud y el orden perfecto del Estado, se inventó la Atlántida como contrapeso de su Atenas ideal, un espejo donde mostrar lo que ocurre cuando un pueblo se deja devorar por la ambición. Y sin embargo, otros afirman que no, que ahí hay un eco antiguo, una historia que se remonta a tiempos tan primitivos que la memoria humana casi no alcanza a recordarlos, y que Platón pudo haber recogido fragmentos de algo real, distorsionado quizá por el paso de los siglos y las lenguas. Y está también el misterio de la cronología,
porque Platón habla de 9000 años antes de Solón, y eso nos lleva más atrás incluso que la época de las pirámides, a un tiempo cuando, según la arqueología oficial, no existía ninguna civilización capaz de construir templos de oricalco, ni puertos gigantescos, ni ejércitos colosales. Y ahí empiezan las dudas, porque algunos eruditos piensan que Platón o sus copistas se equivocaron con las cifras, que confundieron cientos con miles, y que tal vez hablaba de una cultura contemporánea a la civilización minoica, la de Creta y Santorini, arrasada por la erupción del volcán Tera, que desató un tsunami capaz de borrar islas enteras. Pero claro, esa teoría no encaja del todo, porque Platón dice que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, y Creta, precisamente, está dentro del Mediterráneo. Y ahí surge otra grieta en el misterio, la localización. Porque si la Atlántida estaba más allá del estrecho de Gibraltar, ¿dónde demonios estaba? ¿En mitad del Atlántico como soñaron tantos exploradores? ¿Bajo las aguas entre Azores y Canarias? ¿O acaso en las marismas de Doñana, en Andalucía, donde algunos creen ver restos de círculos concéntricos atrapados en el barro? Porque hay quien dice que la Atlántida no era una isla oceánica, sino Tartesos, la ciudad mítica que los griegos ubicaban en el sur de España y que quizá, con el paso de los siglos, las leyendas se mezclaron y se fundieron en una sola. Pero las incógnitas no terminan ahí, porque también está el silencio de la historia. Ese silencio atronador que hace que ningún otro autor de la antigüedad, ni Herodoto, ni Tucídides, ni Estrabón, hable con claridad de la Atlántida, como si Platón hubiera inventado de la nada un relato tan detallado, tan lleno de cifras y nombres, y eso desconcierta, porque Platón no era Homero, no escribía épica por puro placer literario, sino tratados filosóficos donde cada palabra estaba puesta con intención. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo pudo un filósofo tan riguroso dedicar tanto esfuerzo a narrar una mentira, a descubrir ciudades, puertos, canales y costumbres políticas de un pueblo inexistente? ¿O es que tal vez sabía algo que nosotros hemos olvidado? Y mientras las dudas crecen, también crecen las pasiones, porque para unos la Atlántida es la cuna de toda civilización, un faro perdido cuyas luces aún se perciben en culturas antiguas, en mitos, en idiomas. Y para otros no es más que humo, una fantasía literaria sin base real, un espejismo que solo sirve para vender documentales, libros y expediciones submarinas. Y sin embargo, aquí estamos 2400 años después de Platón hablando de ella, buscándola en mapas, en imágenes satélites, en relatos esotéricos, como si algo en el corazón humano se resistiera a dejarla morir. Porque tal vez detrás de todas esas incógnitas se oculta una verdad más profunda, que la Atlántida, exista o no, representa el eterno anhelo humano por una edad dorada, un lugar donde todo era grande, bello y justo, hasta que la soberbia lo destruyó, y quizá por eso, aunque no encontremos ni una sola piedra de sus templos, el nombre de la Atlántida seguirá flotando sobre las aguas,
como un conjuro que nos impide olvidar que incluso los imperios más gloriosos pueden hundirse en el mar. Y claro, después de tantas incógnitas, viene la parte que más incendia la imaginación: la búsqueda. Porque si algo ha mantenido viva a la Atlántida durante siglos, es la posibilidad remota, improbable pero irresistible, de que algún día alguien la encuentre. Y ahí es donde empiezan las teorías, los mapas marcados con cruces rojas, las expediciones que se adentran en mares embravecidos o en marismas silenciosas. Todos convencidos de que si escarban lo suficiente, toparán con las murallas de oricalco reluciendo bajo el lodo o las arenas del océano. Hay quienes miran al Atlántico central y aseguran que bajo las aguas que se extienden entre Azores y Canarias duerme la Atlántida, cubierta de sedimentos y corales, y sacan a relucir cordilleras submarinas como la dorsal mesoatlántica, y dicen que esas tierras pudieron estar emergidas alguna vez, antes de que el mar se las tragara, y muestran mapas batimétricos donde parecen dibujarse llanuras y picos que, a ojos de quien quiere creer, podrían ser los vestigios de aquella isla mítica. También están los que señalan al sur de España, a las marismas de Doñana, en la desembocadura del Guadalquivir, porque allí, dicen, sobreviven extrañas formaciones circulares visibles en imágenes aéreas, como huellas gigantes marcadas en el barro, y juran que esos círculos podrían ser los restos de la capital atlante, porque no olvidemos que Tartesos, aquella ciudad rica y misteriosa de la que hablan los antiguos, estuvo justo en esa zona, y que quizá Tartesos y la Atlántida sean en el fondo la misma historia contada con distintos nombres. Pero el mapa de posibilidades es enorme, porque hay quien apunta hacia el Mediterráneo, concretamente a Creta y Santorini, diciendo que la cultura minoica, con sus palacios fastuosos y su repentina destrucción por la erupción volcánica de Tera, encajaría en muchos rasgos del relato de Platón. Aunque claro está, eso obligaría a cerrar los ojos ante el detalle de las columnas de Hércules, porque Santorini no está más allá de Gibraltar, sino muy dentro del Mediterráneo. Y aún así, la teoría minoica tiene defensores apasionados que ven en las cenizas volcánicas y en los tsunamis la mano divina que hundió la Atlántida. Y luego están las teorías que rozan lo fantástico, porque algunos miran hacia el Caribe y aseguran que los fondos marinos cerca de Cuba o las Bahamas muestran estructuras rectas como muros o carreteras, y sacan a relucir fotos submarinas donde se ven bloques que parecen tallados por mano humana, y hablan de una Atlántida tropical, hundida tras el último deshielo. Otros incluso señalan la Antártida, imaginando que antes de congelarse, aquel continente estuvo habitado por civilizaciones avanzadas, desplazadas hasta el Polo Sur por un cataclismo o por un brusco movimiento de la corteza terrestre. Hay mapas antiguos como el de Piri Reis que alimentan esas fantasías al mostrar tierras libres de hielo donde hoy solo hay desiertos blancos. No faltan los más atrevidos que sitúan la Atlántida en lugares tan dispares como el altiplano boliviano, Marruecos o incluso bajo el Mar del Norte, convencidos de que el relato de Platón
es la memoria deformada de múltiples catástrofes que asolaron diferentes regiones, y cada cual encuentra su Atlántida en las ruinas que mejor se ajustan a sus teorías. Porque en el fondo todos queremos ser los descubridores del mayor tesoro arqueológico de la historia. Y está, como no, la visión más esotérica, la que dice que la Atlántida no es un lugar físico, sino un plano vibracional, un reino energético que se retiró de nuestra dimensión tras caer en la corrupción, y que sólo quienes elevan su conciencia podrían volver a verla, porque para estos buscadores la Atlántida sigue viva, pero en otra frecuencia, aguardando el momento de regresar cuando la humanidad esté lista para no repetir sus errores. Así que, mientras unos peinan los fondos oceánicos con sonar y drones submarinos, otros meditan en templos, convencidos de que los secretos de la Atlántida no se hallarán bajo el agua, sino dentro de nosotros mismos, porque quizá la Atlántida es un símbolo, una promesa de lo que fuimos o de lo que podríamos volver a ser. Y mientras tanto, el mundo sigue buscando, porque, dime, ¿cómo no dejarse atrapar por la posibilidad de hallar bajo las olas los restos de templos gigantes y murallas relucientes y descubrir que, después de todo, Platón no mentía? Y mientras los científicos discuten, los buscadores excavan y los místicos cierran los ojos buscando visiones. La Atlántida ha seguido creciendo, no bajo el mar, sino en nuestra cultura. Porque lo fascinante de este misterio es que no ha muerto, ni se ha desvanecido, sino que se ha multiplicado, alimentando libros, películas, canciones, cómics, videojuegos y hasta teorías políticas que rozan lo delirante. Y basta con pronunciar su nombre para que algo se despierte en la imaginación, como si todos lleváramos grabado en algún rincón del alma el eco de un mundo perdido. Porque dime, ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrar una ciudad sumergida con columnas blancas repletas de corales, con estatuas gigantes cubiertas de algas y cofres repletos de secretos? La Atlántida se ha convertido en sinónimo de tesoro, de lo inalcanzable, de lo que se busca aunque tal vez no exista. Y por eso aparece en novelas de aventuras, en relatos de ciencia ficción y en las fantasías más descabelladas, desde Julio Verne hasta Clive Cussler, pasando por cómics de superhéroes donde reinos submarinos luchan por el control de los océanos. Y está Hollywood, claro, no ha dejado escapar el filón porque la Atlántida ha sido escenario de imperios futuristas, de civilizaciones tecnológicas que manejaban energías capaces de partir continentes, y de héroes trágicos como Aquaman, rey de un pueblo sumergido que en el fondo no deja de ser otro reflejo de ese mito platónico. Un lugar espléndido y poderoso que tras caer en desgracia se esconde bajo las olas, aguardando el día en que regrese a reclamar su sitio en la superficie. Pero no solo el cine o la literatura han bebido de estas aguas profundas, porque incluso la política ha tratado de apropiarse del mito. Y basta recordar cómo en el siglo XX, ideologías perversas como el nazismo se obsesionaron con la Atlántida, convencidos de que allí había nacido la raza aria,
una civilización superior cuyo recuerdo justificaba su locura racial. Y es que la Atlántida no es solo un cuento bonito, también ha servido para alimentar delirios de supremacía, teorías conspirativas y discursos que mezclan arqueología, misticismo y ambición de poder, como si el mito llevara dentro un veneno que puede despertar tanto maravillas como monstruos. Mientras tanto, el negocio moderno tampoco ha dejado pasar la ocasión, porque hoy puedes encontrar hoteles, resorts y parques temáticos que se llaman Atlántida, con columnas falsas y piscinas circulares que imitan aquellos anillos concéntricos que Platón describió. Y hay tours turísticos que prometen llevarte a los restos de la Atlántida, aunque en realidad solo camines por marismas llenas de barro o bucees en arrecifes donde jamás hubo templos de oricalco. Y aún así, la gente paga felizmente, porque lo que buscan no es la Atlántida real, sino el perfume de la leyenda, esa sensación de estar rozando un secreto que ha permanecido escondido durante milenios. Y es que la Atlántida tiene un imán irresistible porque nos habla de algo profundo, de la gloria y de la caída, de un pasado donde, según nos guste creer, los hombres vivían más sabios, más justos, más unidos a los dioses, y también nos habla del castigo que sobreviene cuando la soberbia y la codicia crecen demasiado. Y quizá por eso, aunque sepamos que tal vez nunca existió, la necesitamos, porque representa tanto una esperanza como una advertencia, un sueño y una amenaza. Así que mientras el tiempo avanza, la Atlántida sigue viva, no bajo el mar, sino en cada historia que contamos, en cada documental que promete revelarnos la verdad definitiva, y en cada uno de nosotros que, aunque sea en secreto, sueña con ser el descubridor de la ciudad perdida. Si algo ha convertido a la Atlántida en leyenda inmortal, es que no se ha quedado solo en la arqueología ni en las páginas de la historia, porque hay quien dice que la Atlántida es mucho más que piedra y coral, que no es solo una ciudad hundida, sino el recuerdo de una civilización que alcanzó tal nivel de sabiduría y poder que hoy nos parecería magia o ciencia de otro mundo. Y ahí es donde el mito se vuelve espiritual, casi cósmico, como si detrás de cada ola que rompe en la orilla estuviera escondido el susurro de secretos antiguos. Fue Elena Blavatsky, en pleno siglo XIX, quien prendió una chispa nueva en el misterio, al escribir en su doctrina secreta que los atlantes no eran simples humanos, sino una raza madre, la cuarta gran humanidad que habitó la Tierra antes de la nuestra. Seres dotados de habilidades psíquicas, capaces de mover enormes bloques de piedra con la mente y de comunicarse telepáticamente. Y según ella, la Atlántida cayó no solo por cataclismos físicos, sino porque su pueblo se hundió en la corrupción, en la magia negra, en el abuso de fuerzas que jamás debieron manejar. Y no pasó mucho tiempo antes de que llegara Edgar Cayce, el profeta durmiente, ese hombre que en trance hablaba de vidas pasadas y que aseguró que bajo las arenas de Egipto o las aguas de Bimini, en el Caribe,
se hallaban archivos que contenían la historia completa de la Atlántida. Registros guardados para cuando la humanidad estuviera lista para recordar quién fue y lo que perdió. Y Caiz dijo que muchos de los que vivimos hoy en día somos en realidad almas reencarnadas de aquellos atlantes que una vez conocieron secretos que podrían salvar o destruir el mundo. Y ahí es donde la Atlántida deja de ser solo geografía y se convierte en destino, en karma colectivo, porque para quienes creen en estas visiones, la caída de la Atlántida no fue solo el hundimiento de una isla, sino el inicio de un ciclo de olvido y redención, y que ahora, en esta era convulsa que vivimos, estamos repitiendo las mismas lecciones, tentados otra vez por el orgullo, la tecnología sin conciencia y el poder sin compasión, como si estuviéramos al filo de otro abismo. Y si escuchas a los más místicos, te dirán que estamos a las puertas de redescubrir energías atlantes, cristales capaces de almacenar información, máquinas que curan con vibraciones y ciudades de luz aguardando bajo las olas. Otros van aún más lejos, sosteniendo que la Atlántida fue obra de seres de las estrellas, viajeros cósmicos que llegaron aquí para sembrar conocimiento y civilización, y que todo aquel esplendor que Platón describía, los metales preciosos, los sistemas hidráulicos imposibles, los templos ciclópeos, no era otra cosa que tecnología extraterrestre y que su destrucción fue, quizá, una guerra entre mundos o un castigo por haber usado ese saber para fines egoístas. Pero entre todas esas teorías hay un hilo común que vibra como una cuerda tensa. La idea de que la Atlántida representa un momento de perfección y también de caída, un aviso grabado en nuestra memoria ancestral para que no repitamos los mismos errores, y quizá por eso siga viva, porque la Atlántida no es solo un lugar perdido bajo el mar, sino un símbolo de lo que podemos llegar a ser, para bien o para mal. Y ahí está la magia del mito, que lo mismo puede sostenerse sobre ruinas de piedra que sobre sueños. Porque incluso si mañana se demostrara que Platón lo inventó todo, todavía seguiría habiendo quienes miraran las estrellas y susurraran: la Atlántida existió y volverá. Así que, después de todo este viaje, uno se queda callado escuchando el murmullo del mar y se pregunta si la Atlántida existió de verdad o si es solo una ilusión tejida con hilos de deseo. Porque algo tiene este mito que nos toca por dentro, como si no pudiéramos soportar la idea de que todo lo grandioso se pierde sin dejar rastro. Y quizás sea porque en el fondo necesitamos creer que hubo un tiempo mejor, un tiempo en que los hombres y las mujeres vivían en equilibrio con la tierra y el mar, en ciudades espléndidas donde la belleza y el poder caminaban de la mano, hasta que el orgullo lo destruyó todo. Tal vez Platón quiso advertirnos, mostrarnos que ninguna civilización, por magnífica que sea, está a salvo del desastre si olvida sus valores, porque en sus palabras late la misma lección que repiten los templos en ruinas y las estatuas caídas, que el exceso, la avaricia y la soberbia terminan por invocar la furia de la naturaleza,
o de los dioses. Y quizá, por eso, aunque pasen siglos y aunque nunca hallemos sus murallas de oricalco, ni sus puertos gigantescos, seguimos hablando de la Atlántida, porque nos recuerda que lo más peligroso no es perder una ciudad bajo el mar, sino perder nuestra propia esencia. Y, sin embargo, dime, ¿no sería maravilloso pensar que bajo las aguas todavía guardan columnas blancas cubiertas de corales, pasillos sumergidos por donde se cuelan peces de 1000 colores, cámaras secretas repletas de escrituras desconocidas, cofres de metales que arden al sol como fuego vivo? ¿No sería un prodigio que un día alguien tropiece con los restos de una ciudad tan antigua que borre nuestras certezas y nos obligue a reescribir la historia? Tal vez la Atlántida está exactamente donde debe estar, escondida en el filo mismo entre la verdad y el mito, flotando en un territorio que no pertenece ni al mar ni a la tierra, sino a ese lugar misterioso donde habitan nuestros sueños más grandes y nuestros miedos más profundos. Y quizás sea mejor así, porque si mañana la encontráramos, con sus templos derruidos y sus columnas carcomidas, perdería algo de su magia y dejaría de ser ese espejo donde nos miramos para preguntarnos quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Así que, mientras tanto, seguimos buscando con mapas, radares, telescopios o con el corazón, porque aunque sea solo un cuento, la Atlántida nos ha enseñado algo esencial, que el verdadero poder de los mundos perdidos está en que nos invitan a soñar y a preguntarnos si, quizá, lo que estamos buscando más allá, abajo, entre las corrientes y los corales, no es una ciudad sumergida, sino a nosotros mismos. Y ahora te dejo en el aire la pregunta a ti que me escuchas, con los ojos brillando de curiosidad. ¿Tú qué crees? ¿Existió realmente la Atlántida? ¿O prefieres que siga siendo un misterio eterno, guardado en las profundidades del mar y de nuestra imaginación? No te pierdas el próximo programa dedicado a Lemuria. Los lemurianos fueron antes que la Atlántida, coexistieron en el tiempo, fueron más espirituales, fueron menos científicos. Permitidme, antes de despedirnos, dedicar unas palabras a todos vosotros que me escucháis, a los que creen, a los que dejaron de creer, y a esos otros tantos que caminan siempre en la cuerda floja de la duda, porque a todos vosotros va dirigida esta reflexión. Dicen los textos antiguos que en la Atlántida las torres, los muros y hasta los templos resplandecían bajo el brillo rojizo de un metal casi tan precioso como el oro, un metal que Platón llamó oricalco. Su fulgor competía con los rayos del sol y su valor solo lo superaba el del oro puro. Pero, ¿existió de verdad este misterioso mineral? ¿O es tan legendario como la propia Atlántida? En griego, oricalco significa cobre de montaña, y para griegos y romanos fue un metal real, usado en monedas y objetos suntuarios. Hoy sabemos que, con toda probabilidad,
Aquel oricalco no era otra cosa que latón antiguo, una aleación de cobre y zinc, a veces enriquecida con otros metales como níquel o plomo, capaz de adquirir un brillo dorado que lo hacía parecer casi oro. Sin embargo, Platón nos habla de oricalco como algo casi mágico, extrayendo su nombre del ámbito de la metalurgia y llevándolo directo al corazón del mito. En sus diálogos Critias y Timeo, el oricalco es el emblema del lujo atlante, el símbolo de una civilización que habría alcanzado cotas de esplendor desconocidas. Tanto impacto tuvo la mención de Platón que cada vez que se habla de la Atlántida surge la pregunta: ¿dónde está el oricalco? En 2015, buceadores hallaron frente a las costas de Sicilia unos lingotes que, tras los análisis, resultaron ser latón antiguo. Los titulares del Mundo clamaron: «¡Hallado el oricalco de la Atlántida!». Pero la ciencia fue clara. Se trataba de una aleación conocida, valiosa, sí, pero sin magia alguna. Así que el oricalco existe, pero no como mineral puro, ni como metal sagrado exclusivo de la Atlántida. Es real en la historia, mítico en el relato y perfecto para seguir alimentando la leyenda de aquella isla que, si alguna vez existió, se perdió para siempre bajo las aguas. Y aunque no sea prueba definitiva de la Atlántida, sí nos demuestra algo: que no todo lo que llamamos mito es mentira, ni todo lo que llamamos historia es verdad absoluta. Entre la leyenda y la ciencia existe un territorio intermedio donde a veces lo increíble se convierte en posible. Así que, quizás, y solo quizás, todavía quede algo de Atlántida en el fondo de nuestros océanos o de nuestra memoria. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.